Escuchamos tu historia. Contanos. En Citas de Radio, todos tienen la palabra. Por eso están aquí. Acomódense, porque es el momento de Historias Mínimas en Citas de Radio. Bueno, y cerquita del Día de la Tradición, tenemos una historia mínima con alguien muy especial. Está en línea Tadeo Hipólito Buratovich, de 77 años. Él es de Arequito, provincia de Santa Fe, y durante muchos años fue el director del Museo Comunal de Arequito. También fue distinguido por la Asociación de Museos de la provincia de Santa Fe, y en parte lo llamamos para que nos cuente la historia de su vida, pero además porque es una historia viviente de la ruralidad y del campo argentino. Así que es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. Bienvenido, Tadeo. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Y aquí andamos. Gracias por ese llamado que me han hecho. La verdad que me alegra, veo que por lo menos tienen en cuenta, sí, a veces algunas personas, a veces que por ahí uno en la vida, por ahí parecería como que queda en el olvido, pero veo que siempre por ahí, siempre hay quien algo dando vueltas. Bueno, Sí. Tadeo, empecemos por el principio. ¿Usted nació en Arequito? Sí, yo justamente, mis padres también estuvieron durante muchos años acá en Arequito, hace del año 20 y algo. A veces habían estado en la zona de Los Molinos, habían estado por ahí también, por ahí en esos lugares, desde que llegaron de Europa. O sea que ellos llegaron acá en el año 1902. Mi padre era chiquito cuando vino acá. Ajá. Y sí, en 1905, 6 se instalaron ahí un campo en la zona de Los Molinos, y después por ahí por el año 20, 21 se instalaron directamente acá en el pueblo ya. O sea que ya no trabajaban más campo, se dedicaban a otras actividades. ¿Y de qué países de Europa, bueno, de qué país de Europa vino su familia? Eso eran yugoslavos, bueno, mejor dicho, ahora sería la parte de Croacia, Claro. como es, de la isla de Hvar, justamente ahí, de una isla que está a 30 kilómetros de la costa de lo que sería Croacia, o como es. Y de ahí vinieron muchos inmigrantes, ahí en la zona nuestra. Sí. ¿Y cuál es su recuerdo de la infancia que tiene relacionado con el campo? Bueno, siempre hemos tenido relación porque, por ejemplo, mis abuelos, todos ellos siempre tuve parientes también que tenían campo. O sea que prácticamente, cuando yo era chico, mis vacaciones había 3 lugares donde tenía que ir para pasar los días de vacaciones, ¿sí? Porque como había chicos ahí, entonces jugábamos, hacíamos cosas de chicos, como quien dice. Y tenía, bueno, estaban mis abuelos, no, mis abuelos eran mi abuelo y los tíos, 3, y ahí no había pibes, pero había en otro campo, sí, en otro campo eran 2 chicos, con ellos hemos pasado, sí, siempre. Y había después otros que eran primos hermanos míos, pero son mayores, mucho mayores que yo eran. También estuve así, y sí, y siempre, o sea que la relación con el campo siempre estuvo. Y después mi padre se dedicaba al acopio de aves y huevos, iba por el campo también. O sea que teníamos relación con el campo. Y como es, también yo por ahí ya tenía 16 años, empecé a salir como ayudante maquinista con las cosechadoras. Hemos trabajado durante varios años. Después de salir ya directamente como maquinista, me dedicaba a reparar máquinas, sí. O sea que estuve dedicado mucho a esa actividad. O sea que podría ser del año 58 estoy hablando. O sea que ahí fue, y pico. Ahí fue que usted arrancó, digamos, con su contacto con todo lo que es, digamos, la maquinaria agrícola argentina de la que tanto sabe, ¿no? Ah, sí, seguramente, sí, mejor dicho, ya de años antes, porque trabajaba también en un taller mecánico y ahí siempre había tractores, maquinarias, siempre había, o sea que uno se fue interiorizando, se fue, como quien dice, tomando conocimiento de la maquinaria, así, y después, bueno, empecé a salir con máquinas cosechadoras, y como digo, durante varios años, he hecho reformas en máquinas también, he hecho cualquier cosa uno en la vida. O sea que después varios años yo me dediqué a fabricar un accesorio que era para las cosechadoras. Y que eran unos embrayes que eran para los maiceros de las máquinas.
pero igual salía con las máquinas. Pero después también me dediqué a la venta de maquinaria, a implementos agrícolas, durante varios años. Eso fue todo hasta el 80 y algo. En el 80 fue un desastre. Con la política que hubo del proceso en aquel entonces, se paralizó el país, se paralizó todo. Y como quedamos ahí un poco más fundidos, como quien dice. Y después ya, cuando se volvió a tomar otra vez, nunca más hubo, que digamos, un fuerte. Nosotros, por lo menos yo, de mi parte, otros sí, otros más o menos volvieron a retomar un poco las ventas, esas cosas, igual que el trabajo en la industria. O sea, de que se daba el caso así de que, como es, muchos, como quien dice, no pudieron seguir más adelante, y otros sí, otros más o menos pudieron. Y los que se iniciaron capaz que les fue mejor que a otros que ya venían de antes. Claro. Y bueno, después ya resulta de que cuando se fundó el museo, que yo soy uno de los fundadores. Sí, eso le iba a preguntar, ¿usted fue uno de los fundadores del museo? Fue uno de los fundadores del Museo de Arequipa. O sea que de ahí, exactamente. O sea que después sí, yo trabajé en un campo también con un pariente, y lo trabajé hasta el año 90 y algo. Después ya directamente me retiré, seguí directamente ya fijo en el museo, y bueno, ahí me jubilé. O sea que hace unos años que estoy jubilado, así que ya ahora trabajo de jubilado, como quien dice. Cuando me preguntan qué ocupación tienes, y jubilado. Está bien, pero también puede tener la ocupación de historia viviente. También puede tener la ocupación de historia viviente. Ah, sí. Sí, mientras mantenga la memoria, como es. Así que por eso, o sea, de que hay mucho para contar, o sea, de que de lo que uno hizo. Hay la vida, por ejemplo, de las máquinas, sí. Yo, por ejemplo, hemos trabajado en las zonas del trigo, por ejemplo, aparte de acá, hemos andado por la zona de Colón, Ferré, por ahí, por esa parte. Después la zona de 9 de Julio, de lugares ahí cerca también de 9 de Julio, como es Coronel Granada. Después más al sur, bueno, sí, hemos trabajado en Tres Arroyos, en Dorrego, en Pringles, en la parte de Coronel Suárez, en la parte del Pampa, en parte de Guatraché, en General San Martín, por aquellos lugares. Así, hemos tenido una recorrida bastante grande por ahí, con la máquina. Tadeo, y si parte del maíz. Y si usted tuviera que digamos, que tomar una característica del chacarero argentino del interior del país, ¿no? ¿Cuál sería la característica que más resaltaría de él? ¿Cómo en qué sentido? Como en el sentido de usted recién hablaba de la malaria que hubo en los años 80, y cómo después alguna gente pudo salir adelante y otra no, pero si yo tuviera que describir como una característica de la cultura de esa gente trabajadora. Bueno, sí, bueno, antes, por ejemplo, el trabajo del campo era mucho más sencillo. Uh-huh. Se trabajó, por ejemplo, ya igual cuando llegó la mecanización, se trabajaba con tractores, con esas cosas. Una persona que tenía, por ejemplo, supongamos acá en la zona nuestra, vamos al caso, a lo mejor tenía 50 hectáreas con eso, un tractor mediano que tiraba un arado de 4 rejas y tenía sus implementos agrícolas acorde, y vivía bien en el campo. Uh-huh. Qué sé yo, por ejemplo, bueno, yo veo que sí, en la provincia de Buenos Aires, por allá, necesitamos tener más campo, pero a lo mejor tenía 100 o 150 hectáreas, pero se vivía, o sea, de que vivían en el campo, criaban animales, o sea, de que de cualquier manera. Y después ya empezó, acá todo el cambio fue con el asunto del cambio de producción, de cultivo, que entró a la soja. Claro. Y ahí donde justamente, como la soja llegó a tener un valor muy alto, que superaba todos los valores de los otros cultivos, ya la gente resulta que empezó a dedicarse a eso y dejó el campo, como quien dice, dejó los animales, dejó todo.
y se dedicó directamente a ese cultivo. Claro. Pero ¿qué pasó? Que es un cultivo que se hace una vez al año. La gente se fue directamente, se iba al pueblo, o sea, abandonaba la chacra. Claro, y ahí se perdió todo una costumbre, una cultura, se puede decir, el trabajo agrícola. Se perdió la vida chacarera. Claro. O sea, de que, sí, yo veo que eso para mí fue un perjuicio más que otra cosa. Claro. Una cosa de que antes, por ejemplo, yo veía acá en los campos, había vida en el campo. Ahora lo que veo es muerte, porque uno va por ahí, los campos pasan desecantes así, y los campos están totalmente, la cobertura muerta, como quien dice, y es triste el campo, ¿lo viste? Digo, no, yo ya ni voy al campo por ahí porque me da tristeza. Claro, cambió mucho la producción. Puro cultivo. Claro, sí. Y por eso. Y Tadeo, ¿y usted ahora vive en Arequito? ¿Tiene familia ahí? No, yo vivo solo. Vivo acá en Arequito, pero vivo solo, no tengo familia yo. Ajá. Sí, o sea que no formé familia. Ah, bueno. No tenía hermanos tampoco, así que estoy completamente solo. ¿Verdad? Me lo han nombrado como una eminencia de historia, que dice que cualquier tractor o maquinaria agrícola o cosechadora, sembradora, usted identifica de qué marca es y de qué año es, y tiene como una sabiduría muy interesante y muy profunda de la maquinaria. Sí, eso más o menos, claro, más o menos toda la maquinaria que había acá en la zona la conocía, porque como andaba mucho en eso y de chico, como quien dice, cuando trabajaba en los talleres, veía todas las marcas de tractores que ya venían de aquella época. Claro. O sea, de los tractores antiguos y de los modernos de esa época, de los 50, 60 ya. Claro. Y entonces tenía más o menos relacionado las marcas, procedencia, modelos, esas cosas. Y con las cosechadoras pasaba lo mismo. Yo tenía conocimiento de máquinas importadas, sí, de muchas de las importadas que venían en aquellos tiempos en el país. Y después, de poco a poco, de toda la Argentina. O sea que acá en la Argentina hubo más de 40 tipos que fabricaron máquinas acá, pero más o menos son 20, 25 que fueron las más tradicionales. Claro. O sea, de esas máquinas. Sí. Está bien. Y si alguien va al Museo de Arequito, ¿con qué se encuentra en el museo? ¿Qué hay para ver interesante ahí? Bueno, hay un museo general, o sea, de que hay, como digamos, cosas que son de la zona, por ejemplo, que han pertenecido acá a la gente del pueblo. Hay diversidad de cosas, la palabra objetos generales, ¿vale? O sea, no es que digamos, es un museo general, pero no es que digamos algo que haya algo en especial, así. O sea, objetos generales que digamos, que han pertenecido a la gente, así. Y tanto, por ejemplo, en lo que es de la familia, así como también en comercio, así, por ejemplo, acá supongamos hay máquinas de oficina también. O sea que, bueno, en una oportunidad hicimos una exposición que la titulamos De la pluma a la computadora. O sea que de la pluma de ganso, como quien dice que se escribía antiguamente, pasando por todos los elementos que hubo mecánicos para escribir, para lo que es para contabilidad, esas cosas, hasta la computadora, ¿va? Que llamaba mucho la atención. Los chicos venían, claro, los chicos conocen la computadora, pero no conocían máquinas de escribir. Claro. La tradicional o la máquina calculadora, sí, el de manual también, eso les llamaba la atención, todo eso. Sí. Y en otra oportunidad también hicimos, eso fue para el año 2001, el cambio de siglo, y una exposición de almanaque, de la época del siglo, sí. Había almanaques de tipo libros, sí. Qué lindo. Como es del año, de la década del 10, el 20, por allá, hasta esta época, ese momento que sea de actualidad, que fue en el año 2000. Claro. Todo, o sea que ese también fue muy importante, muy llamativo, o sea, como es. Esa muestra. Me llamaba la atención que más, sí, como es, nos causaba un poco de gracia porque venían muchas veces muchas personas miraban y querían saber, supongamos en qué año, el año de nacimiento de ellos, y
qué día de la semana era cuando habían nacido. Ah, y lo buscaban ahí, qué lindo. Y entonces, claro, iban a ver qué día de la semana era. Y claro, y uno pispeaba a las personas que venían, y más de todas las mujeres, que a veces las mujeres por ahí no quieren decir la edad. Y resulta que uno miraba, pispeaba y miraba qué almanaque estaban mirando. Y uno descubría que era de tal año. Digo, acá se descubre la edad algo. Está buenísimo, muy eso, bueno. como quien dice. Qué bueno, qué lindos recuerdos. Sí. Bueno, Tadeo, la verdad que ha sido un gusto transportarnos con usted un ratito a la provincia de Santa Fe, ahí a la ciudad de Arequito. Le agradecemos mucho por estos minutos en Citas de Radio y bueno, y es un pequeño homenaje a la tradición haber hablado con usted en estos días. Bueno, la verdad que les agradezco que me hayan llamado. Espero que esta entrevista sirva de algo. Sí, y cuando quieran me llaman así, no hay problema. Bueno, y si estamos para Arequito, lo pasaremos a visitar. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Don Tadeo, un gusto. Bueno, hasta otro momento. Adiós. Bueno, y así pasaba en esta historia mínima Tadeo Hipólito Buratovich. Él tiene 77 años, vive en Arequito, Santa Fe, y fue durante 30 años el director del Museo Comunal de Arequito.